días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén viendo. Estamos en otra edición más de Noticiero Ciudadano. Ya saben nuestro eslogan, defendemos la democracia. Y como siempre, pues tenemos aquí a nuestros participadores, nuestro equipo de trabajo, Marcela Sarmiento y Hernán Riaño, que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Vamos a darle el saludo a Marcela y a Hernán antes de comenzar con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, por primera instancia, Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días y especial abrazo y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Vale. Gracias. Recordamos que Marcela está en la ciudad de Bogotá y nuestro amigo, ya conocido aquí en el canal, Hernán Riaño. ¿Cómo estás, Hernán? Compañeros, muy buenos días. Marcela, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Lo mismo para Osvaldo y para todos nuestros internautas y seguidores que siempre están pendientes de la información que nosotros pretendemos suministrarles, no con el ánimo de ni de adoctrinar ni que crean a pie puntillas lo que nosotros decimos, sino para que se creen su propio criterio y puedan evaluar la información de otros medios. Muy bueno, es importante dejar ese punto bastante claro. Sí, señor. Bueno, mis queridos compañeros y queridos YouTubidentes, no sé cómo decirles, pero bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy son, pues obviamente, el primer tema que tenemos que tratar es el tema de la constituyente. Ahora mismo acabamos de ver incluso un post de Gustavo Petro porque todo se malinterpreta como siempre, entonces pues queremos tocar ese tema. Otro tema bastante importante, ustedes que se encuentran en Bogotá, el metro de Bogotá. También hay mucha tela que cortar con este tema del metro. Otro temita que tenemos también, JP, alias Perro Rabioso, con perdón de todos los perros, pues también vamos a tocar ese tema que ha sido también bastante polémico todo lo que ha ocurrido. Otro tema que tenemos, pues la reforma a la salud y cerraríamos con el cese al fuego. Y también aquí en Ciudadano tenemos ñapitas y la ñapita esta vez va a estar a cargo del padre Chucho, el tal padre Chucho que está por ahí llamando es que a guerras civiles y, ay Dios, el padrecito de la derecha. Bueno, entonces, sin más, no alarguemos la cosa, empecemos, Hernán, la constituyente. ¿Qué Y tenemos? faltó un anuncio, las noticias positivas de Ay, nuestra claro, por querida supuesto, por supuesto. Claudia Marcela Sí, Sarmiento. sí, sí, el espacio de Marcela con sus noticias positivas, por supuesto que sí, que esas Señor. son, sí, 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 disculpa ahí, Marcela. Bueno, entonces ahora sí, Hernán, la constituyente. Bueno, el presidente Gustavo Petro en una locución, en una intervención en el Cauca, donde fue recibido multitudinariamente por todos los pobladores y ciudadanos de esa zona, ante la negativa y ante el bloqueo que le están haciendo en el Congreso de la República a las reformas, propuso realizar una constituyente similar a la de 1991, después del proceso de paz con el M-19, en el que pues se solicitó el cambio de la constitución. En ese momento era presidente Gaviria, y pues se realizó se hizo una nueva constitución con el apoyo de muchas personas, después de más de 100 años que tenía la constitución de 1886. Algo similar es lo que propone hacer el presidente Petro, porque hemos visto que todos los poderes, los otros dos poderes, el poder judicial y el poder legislativo, además de los organismos de control, se decidieron, parece que se pusieron de acuerdo para bloquear todas las reformas que propone Gustavo Petro en favor del pueblo. Ninguna de estas reformas, ya hay que aclararlo, son en favor de él o en favor de algún grupo económico o en favor de algún sector específico. No, son solo para proteger y darle derechos al pueblo, derechos que nos quitó el mismo Gaviria en asocio con Álvaro Uribe Vélez, y después Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos acabó de rematar el raponazo a los derechos de los colombianos. Entonces, empecemos, Osvaldo. Pues sí, vamos a colocar primero estas imágenes que fueron los que han creado pues la controversia, que se malinterpretaron totalmente. Son estas que tenemos aquí. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura
de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro, palabras que las pronunció. Eso fue en el encuentro con la Minga, allá en la ciudad de Sí, Cali. en Pues el aquí, occidente aquí lo que colombiano. hemos dicho varias veces también, Hernán, después de escuchar las palabras y después de hacer como un análisis, es que instituciones se han creado, a partir de ese 91 se han creado muchas instituciones. Siempre hemos hablado de que aquí nos han gobernado como una finca. Siempre hemos dicho eso. Pues las instituciones también han sido creadas de esa forma. Y eso precisamente es lo que se quiere modificar. Una prueba de eso es la fiscalía, ¿no? La fiscalía fue creada en esa constitución y vean lo que ha terminado la dichosa fiscalía. Ahora sí, Hernán, disculpe. Quiero solamente hacer un recuerdo de que cuando el señor Uribe y el señor Gaviria reformaron la Constitución a su favor y en favor de grupos económicos de cantidad de reformas constitucionales y de actos legislativos que hicieron la reforma, nunca nadie hizo tal oposición como se ha visto en estos pocos días y cantidad de jurisconsultos de personas que se dedicaron a opinar, a decir y a tratar de descalificar la propuesta del presidente de la República como si fuera inconstitucional. Y ahorita vamos a ver la Constitución, a ver qué es lo que dice al respecto, porque eso es lo que están tratando de insinuar, que la propuesta de Petro es inconstitucional. Y pues él mismo lo dijo, que no va a ser fácil. Va a tener mucho problema pues por la oposición que ya vimos que se tiene en el Congreso y con la reforma a la salud lo vimos, un tema que trataremos un poquito más tarde, cómo los senadores se ponen a favor de los grupos económicos, de quién los patrocina, de quién les da plata, de quién los corrompe, ¿sí? En contra del pueblo colombiano. Entonces, aquí podemos ver, siga Osvaldo. O Marcela, ¿tienes algo que decir? Está Estoy silenciosa. totalmente de acuerdo porque la discusión se ha vuelto contra una persona, o como dicen los muchachos, tocope, tocope. ¿Han oído tocope? Tocope, no. Todos contra Petro, Ah, todos contra Petro. Tocope. Entonces aquí, con tal de estar al margen, porque el debate ya se ha formado de tal magnitud que son irreconciliables las orillas, pareciera ser que no fuéramos todos colombianos y pensando en el bien común. sí. Bueno, y de todo esto también hemos escuchado pues voces a favor, voces en contra, voces neutras. Por ejemplo, también ayer yo hice un video y hablábamos de Angélica Monsalve, la fiscal de hierro, como le decimos cariñosamente, había dicho que sí era necesario, pero pues con unos planteamientos que ella hizo ayer en un hilo que presentó en su cuenta de X. Otras personas también, como Gonzalo Guillén, dice que no es el momento, que hay tiempo para que el presidente llegue a acuerdos políticos. En fin, habla incluso hasta de cambiar el ministro de Interior. Esa es la opinión de Gonzalo Guillén, como aquí queremos dejar todo esto también bien claro. Es la opinión, respetable la opinión de él,
Pero también aparte de eso, hemos visto un ataque frontal que le dio el presidente del Senado, Iván Name. Para los que no han visto, vean esto, que esto definitivamente también es el colmo del descaro. Quiero decir para terminar, quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Quiero decir... Imagínense, compañeros, de que él dice que los rifles han estado a favor de la democracia y los rifles hasta el gobierno anterior estuvieron atacando al pueblo. O si no, recordemos cómo los rifles le quitaron los ojos a los muchachos en diferentes ciudades. Los rifles bombardearon a los niños, a muchachos, con el pretexto de que eran máquinas de guerra, palabra textual de un ministro, que eran máquinas de guerra, ¿sí? Y siempre la historia de Colombia ha contado que todo el tiempo las armas y el ejército y las fuerzas militares y de policía han estado en contra del ciudadano. De hecho, a Petro le ha tocado muy difícil para que la gente vuelva a confiar en esas instituciones. Pero también en la revista Raya, en el julio 30 del año 2023, hace una investigación y dice las denuncias ocultas por compra de votos de Iván Name, el nuevo presidente del Senado, y hace todo un análisis de cómo él está vinculado al grupo Los Rastrojos, que pues este señor, el grupo Los Rastrojos es un grupo paramilitar, es un grupo bastante complicado, y se lo recuerda Germán Navas Talero en su columna de hoy, donde dice: adenda, un presunto consentido de la mafia, ahora graduado de estadista por los balbuceos que profiere, con verso altisonante y postura de matón desde el atril del recinto del Senado. A quienes estén pensando en apostar sus fichas por el señor Iván Name, tengan cuidado y hagan la debida diligencia de preguntar. Se nos ocurre, por ejemplo, que indaguen con la muy respetada estructura empresarial de los rastrojos costeños. Esa adenda de la columna de hoy de Germán Navas Talero sobre Iván Name resume quién es este señor, y ha sido acusado de que permanece más en estado de ebriedad que en su sano juicio, y una cantidad de cosas, y lo pudimos ver, pues, la forma como intervino en el Senado, que más parece alicorado que en su sano juicio. De todas formas, este señor va a ser investigado y ya va a ser llamado por la vinculación que tiene a los rastrojos y a la compra de votos, y sigue dictando cátedra de moral y de buenas costumbres, como decían las señoras antes, Osvaldo. Sí, terrible, terrible. Pues eso también ha tenido una respuesta, vamos a dar, porque la primera respuesta se la dio ayer en Montería. Ayer estaba ya Gustavo Petro con el gobierno del territorio, el gobierno del pueblo, que va a estar toda esta semana, que tenemos que recordar eso, toda esta semana va a estar en el sur Caribe, como él mismo lo llama. Pues la primera respuesta la dio ayer en esta prese. A ver, vamos a compartirla para que la veamos todo, porque está compartida. Listo. Estos días han sido un poco de histeria, de prejuicios que han aparecido en redes, en medios de comunicación. Traté de dar claridad a través de una entrevista esta mañana de qué significa eso. Sin embargo, encuentro al presidente del Congreso de la República, que al parecer no leyó la entrevista, suele suceder,
diciendo una serie de cosas que realmente nos alejan completamente de la realidad. Que si las armas van contra el Congreso, dijo. Esa es la peor de todas las cosas que oí, porque en general, ayer, antes de ayer, lo que decían muchos opinadores era, por una parte, que es muy difícil hacer el proceso constituyente. Pues obvio que es difícil. Esto no se hace todos los días. Tiene dificultades. Cuando se hizo el proceso constituyente del 91, del cual fuimos protagonistas antes y después. Antes, porque ese es el fruto del acuerdo de paz del M-19 con el gobierno de Virgilio Barco. Después que el Congreso de la República del entonces, tomado por la mafia del narcotráfico, hundió el acuerdo de paz en el Congreso, que era un proyecto de ley, en ese entonces una reforma constitucional, un referendo. El gobierno del entonces tuvo que retirar el proyecto, se hundió, y se hundió el proyecto de la paz. Creímos nosotros, allí tomamos una decisión audaz. La audacia en esto funciona, sobre todo en Colombia. Y a pesar de que no había posibilidades jurídicas de estar en Bogotá, porque nos perseguían, etcétera, Carlos Pizarro decidió ir a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. Nos podían haber capturado, pero el poder popular, desatado a partir de la esperanza de la paz, de la que ya éramos portadores, nos protegió. La norma diría que teníamos que ir a la cárcel. La realidad política, el pueblo ya vuelto constituyente, nos protegió. Y terminó en un acuerdo, se rehizo, hecho en una oficina del Palacio de Nariño, hoy me mostraron cuál, en donde llegó Pizarro con su sombrero, fue casi lo último que hizo, y hizo el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno sin mayores esperpentos. El que definitivamente quedó son 3 párrafos de una hoja tamaño carta, en cuyo párrafo central dice que se convoca a la nación a un proceso y a una Asamblea Nacional Constituyente. A él lo mataron como a la semana siguiente, pero el proceso constituyente se hizo y arrojó la Constitución del 91. Y además nosotros ganamos las elecciones. Es decir, nosotros como grupo mayoritario relativo somos corresponsables de primera línea de la Constitución que nos rige. Nuestra lucha sirvió para eso. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Si las instituciones... Bueno, esas eran las palabras. Pero yo digo una cosa, no diría sino digo una cosa. No es un malentendido de la propuesta de Gustavo Petro, es que tienen miedo. Se están dando cuenta de que si el pueblo toma las decisiones que debe tomar basados en la Constitución del 91, donde dice que el pueblo tiene la autoridad y es la primera, repite, valga la redundancia, autoridad de la nación, pues se pueden hacer las cosas. Y ellos, como están acostumbrados a hacer sus reformas y sus acuerdos y todos sus negociados en el Club El Nogal y en los clubes de Bogotá y de la costa y de otras ciudades donde se reúnen a tomar whisky y a decir, a ti te doy tanto y tú me das tanto. Cuando esa propuesta baja al pueblo, tienen miedo, empiezan a temer. Esa es más o menos la lectura que hay que darle a las reacciones en contra de muchos sectores que empezaron ya a ver pasos de animal grande si llega a haber una constituyente que reformaría la justicia. Y ya podemos ver los puntos, Osvaldo, Sí. de la
que propone como, como modificaciones Gustavo Petro a la Constitución. Son estos puntos que publica acá RTBC Noticias. En su publicación en la cuenta de X, el presidente Petro expuso 8 puntos, son los que debe girar el debate de un proceso constituyente. El cumplimiento del acuerdo de paz. Este punto abarca A, una reforma agraria; B, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida; C, la verdad como eje de la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir. 2, condiciones básicas para la población mayor. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia, agua potable, salud y renta para la población colombiana más vieja. En los últimos 30 años, la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes, contrario al ordenado por la Constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente. Hoy, el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad. Tercero, la educación pública y la reforma agraria. Recuperar y priorizar estos objetivos de la Constitución del 91 que han sido contrarreformados. Cuarto, el cambio climático y la descarbonización de la economía, elevarlos a rango constitucional. Quinto, priorizar el empleo y la producción, garantizando la política monetaria y la independencia del Banco de la República. Sexto, un reordenamiento territorial, cumplir con la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende del actual ordenamiento territorial, que es el de la Constitución de 1886. Vea este punto. El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante. Proponemos garantizar la región autonómica, pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. Séptimo, separar la política de la financiación privada. La reforma a la justicia. Durante estos 30 años, la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social, como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón. El pueblo está convocado por la Presidencia de la República a expresarse, a decidir. Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía, convocó el mandatario. Esos son los puntos. Me recuerda sobre todo este punto 8 de la reforma a la justicia, de que es vengativo. Diana Uribe es una historiadora que ha estado en varias cadenas, hoy está en RTBC con sus narraciones históricas, y en una oportunidad analizó la reforma, el proceso de paz en Sudáfrica, donde allá hubo perdón y hubo reconciliación. ¿Y cómo fue esa reconciliación? Allá no hubo venganza. Y hoy vemos que Sudáfrica es un apadrinado de la paz y propuso la condena de Israel por el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Decía Diana Uribe, pusieron a la víctima y al victimario de frente en una mesa y hágame el favor de pedirle perdón. La gente lloraba, los victimarios lloraban a ver a las víctimas y familiares de las víctimas, y eso fue lo que hizo Nelson Mandela para lograr la paz en Sudáfrica. Allá no se vengaron, allá no hubo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Allá y ese fue el éxito del proceso de paz en Sudáfrica, según la narración que hacía Diana Uribe. Entonces, aquí estamos
La JEP hizo gran cosa y lo hemos visto en las diferentes decisiones donde los militares y paramilitares, sobre todo militares retirados, llegan a pedir perdón y las víctimas los perdonan. Las víctimas muchas veces dicen, yo lo único que necesitaba era saber dónde está el cuerpo de mi hijo, por ejemplo, muchas gracias, y agradecen Sí. para que nos demos cuenta cómo puede funcionar un proceso de paz, pero eso será parte de otro análisis. Yo le propongo a Marcela que nos haga el favor de darnos su opinión al respecto antes de ir a la lectura de la Constitución Nacional en lo que tiene que ver con una asamblea constituyente. Pues compañeros, yo sí considero que el ojo debe estar básicamente en el bien común y en la ciudadanía. La ciudadanía requiere sus derechos que están contemplados en la Constitución, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia. Son puntos que obviamente contempla ya las reformas, porque las reformas que presenta el gobierno han sido pensadas en la ciudadanía, han sido pensadas y se ha dicho bastante y en los encuentros que se han tenido sobre estas reformas se habla de que lo que debe primar es el bien común de la gente del común, porque es que si vamos a ver el tema en la Constitución, el ojo principal o nosotros somos el leitmotiv, no solamente del gobierno, sino también de las instituciones, que otra cosa es que se hayan transfigurado en estos monstruos que tenemos hoy, pero el leitmotiv de todos es la ciudadanía, es el pueblo. Nosotros somos el constituyente primario y como tal somos el objeto de esa transformación y de ese país, somos nosotros. Entonces la figura de una iniciativa popular que ya está siendo planteada y de la cual nos ocuparemos más adelante, nos permite iniciar un movimiento en el que ya estamos en esa movilización social y en esa pedagogía social. Nosotros debemos entendernos ya en ese proceso pedagógico porque todo está atraído por la mentira, el engaño y el dinero. Desafortunadamente, esos son los poderes que están imperando hoy. La ciudadanía está en la mitad. Digamos, nosotros estamos en la base, somos los que tenemos la afectación y los señores políticos, que todos tienen su medicina prepagada, a ellos, ¿qué les va a importar? Nuestra realidad. Entonces, el pueblo debe pensar en una estructura de abajo hacia arriba. No al contrario, no esperar que ellos nos autoricen, nos den el aval para expresarnos. El pueblo tiene la palabra. Dejo aquí, compañeros, y vamos muy bien en el análisis. Gracias. Bueno, querido Hernán, decías que queríamos leer la parte de la Constitución, ¿no? Lo que dice la Constitución en torno a esta reforma. Pues aquí lo Sí, tenemos. Dice el... es de la parte final que tiene la Constitución del 91, Ujú. donde es el título 13 y dice de la reforma a la Constitución. Siga, por favor, Osvaldo. Listo. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso por una asamblea constituyente. Espera que aquí se me... Listo. Por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos para la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá del voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. Artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer
que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral, que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará a partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado. Para que la Asamblea cumpla sus funciones, la Asamblea adoptará su propio reglamento. Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 1 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. Un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiese participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Artículo 378. Por iniciativa del gobierno o los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente el temario o el articulado que votarán positivamente y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda a la cuarta parte total de los ciudadanos que integren el censo. Aquí dice artículo del censo electoral. Artículo 379. Los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. La acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 del numeral 2, artículo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación. A mí me queda solamente una duda, si es obligatorio que una reforma constitucional sea refrendada por los ciudadanos. La reforma constitucional que hizo Uribe para su reelección, ¿cuándo fue refrendada por los ciudadanos? Bueno, ahí queda la duda, Cosas, ¿no? Cositas. queda la duda. Entonces, lo que Sí. podemos ver es que la propuesta ni es tan imposible ni es inviable como la quieren ver los poderosos por sus miedos. Hay que empezar, y ya lo dijo Marcela fuera de micrófono, nos toca empezar a hacer pedagogía. Por eso presentamos el tema de la Corte, de la Corte Constitucional. Esta es la versión de la Corte Constitucional de la Constitución de 1991 y de ahí la tomamos. Dejamos para que todo el mundo vaya a la Constitución, la revise, la analice y empiece a ver qué conforme a lo que propone Petro, ¿cuál de estos 8 puntos está en contra del pueblo o de los Se derechos del quedó pueblo? sin sonido, Hernán. No, yo lo escucho. Ajá. No, no. ¿Cuál de estas reformas de 8, cuál de estos 8 puntos está en contra del En pueblo? contra. ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. O sea, lo que queda demostrado es que los mismos grupos poderosos económicos, políticos, narcopolíticos, etcétera, etcétera, que existen en nuestro país y que se muestran en contra de las reformas, lo único que quieren es que no haya ni un solo bienestar para el pueblo colombiano. Es que Ni lo un. que, sí, lo que se basan es en decir que Petro se está perpetuando en el poder, es lo único que han, porque aquí Aquí está Sí, donde dice, clarísimo. en esos 8 puntos Ahí donde está está. diciendo que va a haber una reelección. Cumplimiento de acuerdo de paz, condiciones básicas de la población mayor, algo obvio. Educación pública y reforma agraria. Cambio climático, esto tenían que meterlo, esto en el 91 no estaban los temas. Priorizar empleo y producción. Reordenamiento territorial.
separar la política de la financiación privada, reforma a la justicia. ¿Dónde ¿Dónde está? está el punto que dice que el pacto histórico, que Petro o que Colombia Humana sean eternos en el poder? ¿Sí? ¿Dónde? Eso es lo que le están vendiendo a la ciudadanía, que para eso es que se está proponiendo una reforma. Entonces nosotros como ciudadanos lo que tenemos que decir es, nosotros necesitamos las reformas de manera prioritaria y estamos de acuerdo en iniciar una movilización social y pedagogía social y participar, porque también, además de la Constitución, que se contempla como un derecho, la participación ciudadana es una ley también, tenemos que revisarla. La ley de participación nos propone escenarios distintos, así como tenemos 3 escenarios hoy: el escenario de un acuerdo nacional, que podría ser, no hay que descartarlo. También tenemos esa propuesta desde lo institucional del Congreso, pero también está la participación ciudadana, porque el pueblo es la voz en este momento constitucional superior. Entonces, también ese análisis es global y hay que hacerlo. A posteriori vamos a tratar más al detalle las opciones que la ciudadanía puede tener, porque la ciudadanía debe manifestarse desde todas las regiones y ámbitos por sus derechos fundamentales. Pues eso que dice Marcela tiene toda la razón y quedamos pendientes entonces de ese espacio aquí en Ciudadano, de esa pedagogía que se necesita, porque mucha gente dice, listo, constituyente, pero ¿qué es la constituyente? ¿Cómo se va a elaborar? Exacto. Entonces, toda esa, buen punto entonces para tener en cuenta y también en miras de cómo nos vamos a empezar a organizar, ¿no? También para ese 2026, porque toca, como decir en Santander o como decimos en Santander, estamos hoches, mano. Y para terminar, y para terminar esta parte, porque aquí estoy contando el tiempo y no queremos alargar tanto este ciudadano, Gustavo Petro en las últimas, hace poquito, acaba de decirle, contesta y continúa la respuesta a esas personas que todavía malinterpretan con su doble intención, porque eso no es que en ningún lado está diciendo Gustavo Petro, como lo acabamos de hablar con Hernán, de que se está buscando reelegirse o perpetuarse en el poder, para nada, pero sí llama la atención esto que contesta. Para sincerar el debate, muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país. Aquí dice, la Constitución del 91 es fruto del Acuerdo de Paz del Estado y el M-19 y de una profunda crisis nacional protagonizada por la acción terrorista de la mafia contra la sociedad colombiana y el Estado. Nosotros ganamos las elecciones de constituyente y somos protagonistas de primera línea de su construcción. Fue Antonio Navarro quien dirigió ese proceso después del asesinato de Carlos Pizarro. Nosotros, el M-19, después de la lucha armada fracasada del dirigente liberal Rafael Uribe Uribe y de las reformas liberales de Pumarejo y Lleras, logramos derogar por completo la Constitución del 86, una constitución autoritaria y premoderna, una lucha de un siglo de liberalismo, de izquierda y del progresismo que nacía, por fin tuvo éxito en 1991. Aunque no les guste a muchos, con otras fuerzas democráticas, el M-19 derogó la Constitución del 86. Lo que he propuesto no es reemplazar esa Constitución que hicimos. Las constituyentes no siempre derogan, sino recuperan lo contrarreformado y añaden lo que por su tiempo una constitución no pudo declarar. En este caso, insisto, la constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto, la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción, como lo llamaba, perdón, Álvaro Gómez. Este régimen dejó 100.000 colombianos asesinados y las mafias tomaron secciones estratégicas del Estado. Es la hora de cambiar eso, de recuperar las instituciones para que la ciudadanía, de las instituciones para la ciudadanía y de garantizar los aspectos fundamentales que durante 33 años no se han podido implementar. Claro, ¿no? Pasemos al otro punto.
Sí, señor. Listo. Entonces, siguiente punto que tenemos, querido Hernán. Aquí lo tenemos. El metro de Bogotá. Sí, el metro que también tiene que ver con una propuesta de Gustavo Petro y un Sí. estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, precisamente solicitada por el gobierno nacional, quien es el que paga el 70% del metro de Bogotá. Eso hay que dejarlo claro. No es Bogotá el que paga el 100% el 100% del metro, sino el gobierno nacional contribuye con el 70%, lo mismo que hizo que con el metro de Medellín y lo mismo que tiene que hacer con otros sistemas de transporte que pues se puedan construir en otras ciudades, igual con los trenes de cercanía, etcétera. Bogotá es un gran aportante, si no el mayoritario de los impuestos nacionales. Es Bogotá. Eso se ha dicho en muchas oportunidades. Entonces, las conclusiones de ese estudio hecho independientemente por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con el aporte de muchos técnicos nacionales e internacionales, cantidad de economistas, ingenieros, etcétera, llegó a unas conclusiones específicas y sobre todo lo que tiene que ver en el tramo que va de la calle Primera con Avenida Caracas a la calle 76 con Avenida Caracas, que como lo dijo el señor Peñalosa, por ahí va a ser elevado, porque es para que desde el metro, desde las alturas del metro, se sirva para ver el panorama de Bogotá. Bueno, eso va a crear una cantidad de complicaciones y voy a decir una sola cosa básica. Durante la construcción del metro elevado por la Caracas, se van a hacer unas pilonas que se llama de 20 metros hacia arriba y de más de 30 metros hacia abajo. Para hacer esas pilonas que tienen creo que entre 15 y 20 metros de grosor para construir la estructura, se van a necesitar abrir unos socavones en redondo de la base que abarcan prácticamente las calzadas del metro en las calzadas de lo que hoy ocupa Transmilenio Transmilenio. Bogotá y parte de lo que ocupa las calzadas vehiculares. O sea que durante 4 años, 5 años, 6 años, no sabemos cuánto, hoy el alcalde dijo que el metro lo iban a entregar en el 28, o sea que estamos hablando, estamos 24 en 4 años, lo dijo el alcalde Galán hoy, Sí. no habría circulación, Por no la- habría tránsito por la Caracas, que es la vía principal de Bogotá, que va desde Usme hasta La Caro y de ahí se reparte para todos los municipios del resto del norte del país. Estamos hablando de Boyacá, de Santander, etcétera. Ujú. Y por el sur sale para la vía Llano, etcétera, etcétera. O sea, va a haber una ruptura total desde la primera hasta la 76, porque si bien es cierto, pues va a haber en la 72 llega la troncal, en la 76 se tumbó el monumento a las series para hacer un patio taller ahí. Sí. Eso va a quedar terriblemente complicado. Yo le hacía la misma pregunta a concejales y en su momento a la ministra de hoy, a Susana Muhammad, que era concejal de Bogotá en su momento, y le preguntaba, bueno, ¿y por dónde van a desviar el tráfico, el terrible tráfico que va por la Caracas? Dijo, no lo han informado. Esa fue la respuesta que me dio Susana Muhammad en su momento. No lo han informado y siguen sin informarlo. Entonces, eso va a ocasionar la quiebra de negocios, el Claro, desplazamiento de personas porque no van a poder llegar a su casa, claro. la desvalorización de la vivienda en todo el sector de la primera hasta la 72, porque no va a haber forma de acceder al sitio. Entonces, eso son problemas que nadie ha querido decir, que nadie ha querido hablar de eso. Simplemente hablan, no, hagamos, que es que hay que hacerlo ya, como dijo el señor Galán en su intervención ayer, que desde 1900 tantos y se puso a hacer historia, etcétera, etcétera. Oigamos la propuesta del señor presidente Gustavo. Listo.
Con la construcción del proyecto mixto se reduce la afectación en la movilidad y en el sistema de transporte y por ende en los desplazamientos de los y las ciudadanas. La obra del metro elevado, al realizarse sobre la vía, requiere más cierres viales que generan mayor congestión, trancones y cierre de estaciones del transporte masivo de toda la ciudad. Las zonas bajo la gran estructura elevada son oscuras y solitarias, por lo que se pueden convertir en lugares más inseguros, de difícil tránsito para los peatones. Este espacio público deja de estar libre para el disfrute de la ciudadanía. Habrá menos opciones de plazoletas, ciclorrutas, espacios verdes para el bienestar de las personas que habitan los barrios que atraviesa. Con la opción mixta, podremos conectar el tramo 2, que va desde la estación de la calle 72 hacia Suba, sin que los usuarios tengan que hacer transbordo y perder tiempo. Este tema es absolutamente clave que Bogotá lo sepa, porque por mantener elevado el metro de la Caracas al llegar a la calle 72, llega con 20 metros de altura sobre la superficie. Pero también en ese mismo punto llega el tramo 2 desde Suba, subterráneo, a 22 metros de profundidad. Significa una distancia en altura entre las dos estaciones de 42 metros para hacer la correspondencia. Para personas de edad o enfermas, esto puede significar la pérdida de media hora de tiempo de viaje yendo de una estación a otra. Y para las más jóvenes, de 15 minutos al menos. Para centenares de miles de personas, todos los días, durante años, durante décadas, e incluso durante más de un siglo, esto vuelve inocuo e inservible el metro. Se trata de una verdadera falla de planificación con la gente, con el dinero público, con la ciudad, porque la demora entre las dos estaciones quita el tiempo que el metro debería ahorrar si se tomaran, por ejemplo, buses. Algo similar sucede en la estación Antonio Nariño, donde comienza la pendiente ascendente de la ciudad hacia los cerros orientales. En la alternativa elevada, el metro tiene que subir en pendiente, hacer este movimiento. En cambio, en la alternativa de subterranizar, precisamente donde comienza la colina, la opción mixta simplemente va a nivel y entra con la misma pendiente a ser subterráneo al interior de la colina del borde oriental. Esto hace que el costo operacional de todos los años que dure la línea del metro, es decir, más de un siglo, el metro elevado sería mucho más alto que los costos operacionales del mixto que proponemos y se reflejará inmediatamente en las tarifas que se cobren a los pasajeros. Lo que he mostrado no es un capricho mío, son expertos de talla mundial y nacional los que con base en el estudio nos permiten extraer estas conclusiones. A la Agencia Jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto general de la Nación y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Todavía es posible. Si se escoge la alternativa mixta, no es que haya que detener las construcciones actualmente en proceso. Todo el extremo occidental, que esto es lo que se está construyendo, sigue igual. Solo hay que variar cuando se va llegando al centro, que todavía no es. Todavía es posible mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores, estudiantes que a diario destinan 3 y hasta 4 horas de su vida y hasta más en sus recorridos. Le entregaremos completo este estudio al alcalde de Bogotá y a los órganos de control de la nación. Estos días... Obviamente hubo una respuesta del alcalde de Bogotá. Cuando él habla de la alternativa mixta es que ya dice que no se tenga en cuenta el metro que él diseñó en su alcaldía, sino que tengamos en cuenta solamente la subterranización de la calle, del tramo que da de la calle primera a la avenida, a la calle 76 y que coja por debajo de la carrera 13.
sí, para evitar problemas. Y hay que hacer otra anotación. En las informaciones que tenemos totalmente fraccionadas, porque todavía no hay estudios, todavía no se, es más, todavía no se sabe cuánto va a valer ese metro, el metro elevado, Sí, todavía no se sabe. Se había hablado anteriormente de que hay que reconstruir toda la calzada de Transmilenio que va por toda la avenida Caracas, porque se va a destruir al sí, hacer las pilonas y al hacer la perforación, pues se va a destruir. Y además, pues con las losas de Peñalosa que sí. fueron con el relleno fluido, pues muchas ha tenido que reconstruirse hasta 10 veces a costillas nuestras, ¿no? No a costillas del bolsillo de Peñalosa, sino a costillas nuestras. Entonces van a tener que reconstruir la troncal de Transmilenio también. Entonces, ¿dónde va a quedar, repito, la movilidad y cuánto va a valer eso? Ahí queda la pregunta. Veamos qué respondió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Sí, sí. En un discurso en la noche del lunes 18 de marzo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático en que no dará marcha atrás al proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual ya está contratado para hacerse totalmente elevado en dicha fase y actualmente tiene un 31% de avance. La modificación que propone el presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable, dijo el alcalde, argumentando que la propuesta presidencial atrasaría el proyecto 4 años más, alargando la espera que han tenido los bogotanos por este sistema de transporte. Y pues ante eso, por aquí tenemos la respuesta de Gustavo Petro, ¿no? Hernán, aquí no se dice la verdad. El contrato con los chinos del metro elevado se mantendría exactamente igual, solo que disminuiría su alcance hasta la estación Antonio Nariño. Disminuir el alcance de un contrato por las partes es legal. Eso le Y respondió. en derecho hay un principio, ¿no? Las cosas se deshacen igual como se ¿Cómo hacen. se hacen? O Sí, sea, si hay señor. un acuerdo entre las partes, se puede hacer lo que quieran, ¿sí? Porque hay acuerdo entre las partes. Entonces, oigamos también la voz altisonante de Claudia López, Claudia Nayibe López, que salió también a terciar ya y a decir, A, pues, a sí, decir, no demos calificativo a lo que dijo. a decir, entonces, vamos acá. Primero le responde, el metro de Bogotá no tiene reversa. Gracias, alcalde Galán, por cumplir su compromiso de construir sobre lo construido. La línea 1 tiene 31% de avance, la línea 2 subterránea a Suba, en Gativá, se contratará este año y la línea 3 desde Soacha al centro debe quedar estructurada en este gobierno. Perdón, ¿ella es alcalde? No, ella no es alcalde, pero aquí está actuando como si fuera Ah, alcalde. perdón, porque es que hágame el favor. Sí. Es increíble, ¿ah? El centro debe quedar estructurado. El presidente usó una locución pública para mentir. La misma SI reiteró que su estudio no hizo un análisis de trazados, costo-beneficio en alternativas para el metro de Bogotá, porque la información y estudios disponibles no están completos ni son comparables. El presidente miente para tener una bandera política y cada vez que surja un desafío en la en la construcción del metro, poder decir, se lo dije, politiquería barata y globos de engaño para distraer la incapacidad y corrupción de su gobierno. Ojo, ojo, ojo. En vez de concentrarse en mejorar la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los colombianos. ¿Perdón? No nos dejemos engañar ni distraer. Cuidemos juntos a Bogotá y a toda Colombia. Ah, querido Hernán, pero oiga, ¿quién es el que dice entonces la mentira o quién es el que dice la verdad? Oigamos, esto fue en una entrevista en campaña electoral, cuando ella fue electa, salió electa como alcalde de la ciudad, a la emisora comunitaria Vientos Estéreo, de la cual yo hacía parte en ese momento, y oigamos lo que dijo. Yo preferiría que fuera subterráneo, se lo digo con toda claridad, sobre todo en el tramo de la Caracas. La Caracas va a quedar hecha un socavón si se hace elevado. ¿Por qué? Porque la distancia de ventana a ventana es muy chiquita. Mientras que en la Caracas la distancia de ventana a ventana, que eso se llama de paramento a paramento, es solo de 40 metros. Y la estación ocupa 40 metros de elevada. Entonces eso queda un hueco. El impacto que va a tener la gente negativo que vive sobre la Caracas es brutal. A diferencia de la 1 de Mayo, en la 1 de Mayo hay 60 metros de paramento a paramento, entonces el impacto es menor. Es cierto que el kilómetro subterráneo cuesta un poquito más, eso es cierto, pero yo creo que el impacto urbanístico es tal que es mejor que sea subterráneo, al menos en la Caracas. Listo, ahí queda. Entonces, ella misma en campaña reconoce que la Caracas va a quedar hecha un socavón. O sea, no va a entrarle luz a las viviendas, no va a entrarle luz a la vía.
La Ella misma inseguridad, lo reconoce. la Ella inseguridad, misma. Hernán, va a Y quedar aparte de eso, la terrible. inseguridad, si vemos el metro de Medellín, los puentes se volvieron baños públicos, Eso, ahí debajo. ventas ambulantes debajo Sí. de la vía, no de los puentes, sino de la vía, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué va a pasar con Bogotá? Y sale a decir ella que el presidente miente. Me acuerda cuando un parlamentario, el gordo, se me olvidó como le decía, que lo acusó de ser aliado de los paramilitares, salió a decirle mentiroso, usted miente y yo lo voy a denunciar por mentiras y se va a ir para la cárcel. Y el que está en la cárcel hoy ¿Quién es está? el parlamentario. O sea, Ay, esta señora que se caracterizó por mentir en todo su mandato, sale a decir estas cosas y este video, esta entrevista que dio a un medio llamado Vientos Estéreo del sur de Bogotá, la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, más o menos que cubre esas localidades, salió a decir lo que ustedes acabaron de oír, que la Caracas, entre la primera y la 72, va a quedar hecha un socavón. y es que aparte el espacio, ¿no? Porque uno se pone, yo estoy ahorita pasando por ahí por la 32, por donde queda este, sí, ¿Con la subsidio? 32, sí, se me olvida el nombre del conjunto que queda ahí. Bueno, el espacio que hay entre, o sea, no me imagino, se va a quedar todo, no hay espacio para hacer eso. O sea, en las ciudades donde yo he visto los metros elevados, en las partes donde yo he visto los metros elevados, son espacios impresionantes. Por ahí hablaban una vez, comparaban Abu Dhabi con Bogotá, con la parte donde iba una parte del metro elevado. Por favor, la distancia es el espacio. En el Parque Central Bavaria, En el Parque Central Bavaria, por sí. ahí, por esa, o sea, no, me lo estaba imaginando. Me estaba imaginando también en la basura que siempre ha habido ahí. Bolsas y bolsas y bolsas de basura en la mitad de la Caracas. ¿Cómo será eso? En la noche ahí se ven unos cuadros terribles. En fin, Sí. Dios, ¿cómo será con esos, no, qué mal para Bogotá. Pero ella sale a atacar al señor, a Gustavo Petro, que a él nunca le han podido mostrar una mentira. Lo atacan en el momento, pero el tiempo siempre le da la razón a Gustavo Petro. El tiempo siempre, pero Entonces, desafortunadamente el tiempo acá en esto sí va a ser grave, ¿no? Porque, voy a contar otro hecho. Yo asistí, resulta que Angélica Lozano, hoy esposa de Claudia López, era enemiga del metro elevado y ajá, se alió con Germán Navastalero, que es un tipo que ha recorrido el mundo y conoce todos los metros del mundo. Y ah, citaron al sí. señor Enrique Peñalosa a un debate en la Cámara de Representantes. Lo citó Angélica Lozano, ahí tengo la grabación, yo tengo la grabación de ese debate. Y todo lo que estamos diciendo hoy nosotros lo decía Angélica Lozano en su momento en contra del metro elevado. ¿Sí? Yo estuve presente en ese debate. ¡Ay, ¿Sí? qué horror! Y hoy salen a decir que no, que Petro no tiene razón, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí hay un negocio de urbanismo. El Ah, señor Carlos Fernando Garat decía que se va a perder la plata, que porque lo primero que hicieron fue comprar predios. Claro, porque el negocio es comprar los predios y luego entregárselos a precios irrisorios a los urbanistas. A las ¿Sí? inmobiliarias de Peñalosa, Hernán. Sí, sí. Entonces, esto es un negocio. Aquí siempre hablamos de negocios. Al Estado colombiano y los estados neoliberales que se dejaron embrutecer y dominar por esa filosofía económica del neoliberalismo, lo único que los mueve son los negocios para los bolsillos de unos pocos. Sigamos, Osvaldo. Hernán, en conclusión, ¿qué crees tú entonces? ¿Que eso queda así? Pues, con la ¿O hay algo que respuesta hacer? de Carlos Fernando Galán, lo único que yo voy a tratar es de no entrar por la Caracas en cerca, porque no sabemos. Es más, él dice que se va a entregar en 4 años, que en el 28, pero es que no se sabe cuánto vale. No se tienen los estudios de detalle, no se tienen, no los han entregado. ¿Sí?
o sea, al detalle no se sabe no se Sí. sabe cuántos tornillos van a ir, por ejemplo, y si usted no sabe cuántos tornillos va a ir, o cuántos metros de varilla, cuántas toneladas de cemento, usted no sabe. O sea, no sabe si no sabe eso, no se sabe cuánto tiempo se va a demorar. Están engañando a los bogotanos por allá que en una estación pusieron un dado y una pilona y no sé qué más. Así va a quedar. Claudia López se caracterizó a decir, es que vamos a hacer, igual que este trino, vamos a hacer, ¿sí? Y con vamos a hacer, así gobernó y piensan que así va a quedar. Vamos a Bueno, esperar. bueno, querido Hernán, vamos avanzando porque se nos está alargando, como siempre nos alarga bastante el ciudadano. Sí, Siguiente sí, tema, perro rabioso, JP Hernández. Con disculpa, eso sí, a todos los perros. sí. Ellos Lo no tienen la primero, culpa. Ellos sí, no tienen la los culpa de que perritos haya no. una persona que intente imitarlos. Entonces, primero que todo, vamos a ver la imagen que ya es viral. Esta imagen ya la hemos visto. A ver. No deja hablar. Es imposible hablar así. Presidente. Porque digo que es verdad que nuestros militares los están matando. Me acaba de tratar de perro rabioso. No me evita a mí defender a la fuerza pública, a los militares que están matando. Me trata de perro rabioso, ¿no? Tratándome de perro rabioso. Qué bueno que Colombia la vea. Presidente, no. La que pide respeto. Perdón. La que habla de Presidente. tratando a las personas. Presidente. 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 La que pide respeto tratando a los compañeros como animales. Qué vergüenza ese Yo- momento, ¿no? Muy grave que el señor Iván Name, al que nos referimos hace un rato, haya permitido esto Sí. en el recinto del Congreso. Gravísimo, Sí. muy grave. Un señor que, como ya lo hemos visto, está investigado, tiene una cantidad de acusaciones, pues no paró al señor JP Hernández, no le dijo cállese, no le dijo siente, nada. Y un señor que empezó a pavonearse como si fuera el dueño del recinto y como si fuera, pues lo es, un influencer con su celular, diciendo una cantidad de cosas que este gobierno estaba matando a los militares, estaba permitiendo. Si el único gobierno que ha dignificado a los militares es este. Les devolvió lo que les había quitado Uribe, la mesada 14, les subió el sueldo a los que van a hacer su servicio militar a un salario mínimo, les ha aumentado el sueldo, les ha dado becas en las universidades, vaya estudien, les ha dado vivienda, o sea, una cantidad de mentiras con las que, y además él se hizo elegir con mentiras. Es otro personaje que con banderas antiuribistas logró engañar a sus electores, que en este momento yo me pregunto, ¿dónde están quienes votaron por él para hacerle la exigencia de que los engañó? Ya hay solicitudes de gente del Partido Verde que están pidiendo la expulsión del señor JP Hernández, con razón o sin razón, ya están haciéndolo. Pero es que no es solamente él, también está Katy Jubinao y está Catherine Miranda, una serie de personajes pues, que están actuando bastante equivocadamente en el recinto del Senado. Pero yo quiero, antes de terminar el tema, pedir a nuestra compañera Marcela Sarmiento, como mujer, cómo se siente con este trato que le dieron a una parlamentaria que actuó muy decentemente. Ella se callaba, se hacía así, se sentaba. Ella no tuvo ninguna actitud violenta. Tuvo que entrar Inti Asprilla a ponerse en medio del señor JP Hernández y ella para evitar que atentara físicamente contra María José Pizarro. Siga, compañera. Pues realmente esto tiene varias lecturas. Primero, hablemos de una actitud de misoginia, porque eso es.
Es un comportamiento reprochable hacia una mujer y una institución que debe dar ejemplo de escuchar, de hablar, de entender otro argumento distinto al de uno. Entonces, allí lo que se está demostrando es que hay unos extremos, unas euforias que genera el extremo partidista. Entonces, estas personas han conformado unos grupos que son los que sabotean las reformas, unos grupos que no quieren dialogar, son unos grupos que tienen en la cabeza que el enemigo es el gobierno en cabeza del presidente. Ellos no entienden que el presidente fue elegido popularmente y ganó las elecciones, porque yo nunca los vi en el Congreso asumiendo estas actitudes cuando no estaban de acuerdo con algo en el gobierno de Iván Duque. Jamás los oí de esa manera censurando lo que robaron en ese momento y todos los malos ejemplos que nos da el Congreso. Entonces también debo referirme a eso. Las personas que permanecen en silencio tácitamente están apoyando esto. Y me refiero específicamente al señor que es el presidente en este momento del Congreso, del Senado, el doctor Nami, porque eso es una cosa, si yo estoy debatiendo y tengo un escenario donde debo entender que hay ideas, que el debate es de ideas. El debate no tiene que ser contra una persona. El debate no tiene que ser gritando a nadie. El debate tiene que ser de ideas, pero se ha perdido el límite y la tolerancia de debatir con ideas. Ahora aquí se debate con insultos, con descalificar y sobre todo lo más delicado y grave, agrediendo a una mujer, porque eso es lo que estamos proyectando hacia la ciudadanía. Malo, 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 mal ejemplo, y de las instituciones yo creo que rechaza la opinión pública y la ciudadanía es el Congreso de la República, por muchas cosas, por negarse a cumplir con su deber, por no dar ejemplo, por no ser pedagogos, por no tener hacia la ciudadanía respuestas. Entonces, eso es lo que esperamos por las personas que están allí. Las señoritas que se han quedado calladas, la señorita Jubinado y la señorita Catherine Miranda no se consideran damas seguramente, y yo no me imagino tampoco este señor JP cómo será en su casa, el trato que le dará a las hermanas, a las vecinas, y horrible. Eso es lo que está demostrando. ¿Cómo es él realmente? Entonces llamo por favor a esa censura ética a cómo vienen procediendo los debates en este escenario tan mal ranqueado dentro de la ciudadanía. Dejo ahí, compañeros, gracias. Listo. Bueno, yo creo que cerramos con este tema, ¿no? Sí. Y pasemos a otro temita que sí ya se nos va a llevar un poquito más de tiempo. El tema de la reforma a la salud, Hernán. Lo primero que quiero mostrar es esto que tenemos acá. A ver, les comparto la pantalla. Pero antes de eso, Dime. hagamos una especie de análisis primero. Sí. Nosotros en el Ciudadano anterior hicimos referencia a un artículo que sacó El Espectador de 7 parlamentarios que solicitaban el archivo de la reforma a la salud, y después se les unió otra parlamentaria del partido de la U. Sí. O sea, para completar 8. Uno pues no entiende cómo puede un parlamentario hacer esa manifestación, pero después se supo, con el tiempo todo se sabe y más en esta época de redes digitales, de que estos parlamentarios representaban partidos que habían sido financiados por organizaciones pertenecientes o derivadas de las EPS. Ahora sí, veamos el video. Antes de comenzar, Hernán, mira este post y les comparto a todos, Marcela y todos. La fecha es del 20 de febrero del 2013.
A las 3:36 de la tarde, la Corte advierte que las EPS no podrán aportar recursos para campañas políticas. El alto tribunal manifestó que estos recursos únicamente pueden ser utilizados en actividades relacionadas con el Con el sector. Increíble, ¿no? Y ahora sí, pues con esa introducción, veamos esto. 5 de los 8 autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS No se está viendo, Osvaldo. justamente No se está las viendo. EPS financiaron en las pasadas elecciones. Pero entonces, ¿qué estará pasando? Cerrar esta ventana. Espera, sí. Estamos acá, vuelvo a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Listo. 5 de los 8 autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal, el de Berenice Bedoya es así, JP Hernández de los Verdes, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Queralty, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al Nuevo Liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe, estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias 1 corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que 5 de los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS, como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió 3 aportes que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar, que tiene sus propias IPS y EPS, y aportes del Grupo Queralty, dueño de la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas, por 35 millones de pesos. Queralty también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4 millones de la CEO de Sanitas, Silvia Escobar, mientras que el partido de la U recibió 15 millones y ASI 10 millones de pesos. Ante la Comisión de Ética ya fueron recusados los congresistas del Centro Democrático Honorio Enríquez y Josué Lirio Barrera por parte del diputado del Valle Héctor Fabio Osorio, quien considera que el aporte les genera un conflicto de interés que les impediría votar a favor o en contra de la reforma. Amparado en el artículo 294 de la ley quinta del 92, donde cualquier colombiano o colombiana podrá recusar a un congresista cuando se dé cuenta que tienen un impedimento para participar en votaciones que interfieran en el interés general, privando sobre todo el interés particular. La Alianza Verde, que fue financiada en la campaña pasada por Queralty del Grupo Sanitas, tiene entre sus senadores a Jonathan Pulido, que se hace conocer como JP, y a la representante Catherine Miranda. En el Nuevo Liberalismo está la representante Julia Miranda, quienes protagonizaron la famosa jugadita para detener el trámite de esta reforma. Entonces, lo que publicamos ayer, hace 8 días en el Noticiero del Ciudadano, sí, son personas que además engañaron a la ciudadanía porque ellos no podían solicitar el archivo de la ley de la reforma a la salud. No podían. Entonces, no solamente estaban impedidos, sino que engañaron a los colombianos. ¿Qué pretendían con eso? ¿Qué pretende otra vez el señor JP Hernández armando escándalos en el Congreso? ¿Para qué? Armar todas esas pantomimas, esas formas de gritar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tratar de parar la reforma a la salud debido a que hay intereses porque les pagaron la parte de la campaña electoral. Entonces, imagínense cómo puede funcionar un Congreso que
porque es que lo que manejan las EPS son dineros públicos, son dineros públicos, ellos no pueden, y lo que decía la Corte es cierto, ellos no pueden destinar la plata para una cosa distinta que no sea la misionalidad de darle la plata para la salud de los colombianos. Y con el señor Palacino, que hablábamos hace 8 días, a 15 años, condenado por gastarse la plata en aviones privados, en hoteles, en canchas de goblin, no sé qué, qué otras excentricidades. Y ahorita estas EPS gastándose la plata de los recursos públicos de la salud para evitar que precisamente se sigan embolsillando esos recursos públicos como las reservas que ascienden a 42 billones de pesos que no se saben dónde están. Y Hernán, y Entonces, lo que se supo la última semana, perdóname que te interrumpa, lo que se supo la última semana en ese foro que hubo con los personajes, pues, del ámbito de la medicina, incluso por ahí también estuvo, no estuvo Carolina, pero sí habló de ese encuentro que tardó más o menos 4 horas. Ahí habla Alejandro, bueno, no me acuerdo el nombre, era un revisor fiscal, y habla de la forma como ocultaban desde esa época, habla del año 2011, como decían, no, es que tenemos tanto de reservas técnicas, pero ese era un total engaño. Y después se hace el de la vista gorda diciendo que es que nos digan que es que se ha gastado, que ha sido comprobado, pero que no todo, según él, era que se había gastado la plata. Lo que pasa es que la plata nunca existió. Siempre engañaron. Aparte, también hubo un engaño o sea, las cuentas claras, las cuentas todo torcido, todo, y ahora que se destapó todo eso, entonces ahora sí vienen a decir, es que nosotros en esa época lo que dábamos era un tiempo, una prórroga de 3 años, una prórroga de tantos años, una prórroga de tantos años, y ahora sí vienen a decir que el sistema colapsa, de que la CPS, obviamente eso se veía, se sabía que iba a ocurrir. por eso Gustavo Petro sigue diciendo que el sistema está colapsado. En el informe de la Contraloría dice que unas pocas EPS, creo que son 6, si la memoria no me falla, son las que tienen más o menos las reservas técnicas guardadas. La persona que destapó el tema de las reservas técnicas es Vicente Calvo, Vicente, sí. una persona que es muy activo en X con este tema. Y él demostró, dice, aquí lo que tenemos que hablar es de la reforma, de las reservas técnicas que no aparecen, aparte de la otra plata que se ha desaparecido. Porque es que las reservas técnicas es una parte, pero hay todos esos recursos de los recursos públicos que se utilizan para la salud, que están entre 80 y 90 billones de pesos al año, billones con B de burro grande, ¿sí? Hoy eso es muchísima plata y no se sabe dónde están. O en este momento, por ejemplo, la dependencia o el suministro de medicamentos está totalmente colapsado. Totalmente colapsado. No le están, a la gente le están dando la mitad de los medicamentos y esos los más baratos. ¿Para qué? Para crear una crisis. Entonces es el momento de pedirle tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio en manos de la doctora Rusinque, a la Superintendencia de Salud que está en manos de otra persona que nombraron hace poco, y a las otras personas vinculadas a la salud que hagan una investigación, le hagan una investigación a Audifarma, por ejemplo. Recordé, porque Audifarma está legándole los medicamentos a la gente, ¿sí? Ayer estuve en eso precisamente y la mayoría de las personas se iban sin la mitad de los medicamentos. ¿Qué está pasando con Audifarma? Que tiene unos contratos gigantescos y multimillonarios, tanto con Capital Salud como con Vida, que son parcialmente del Estado. ¿Qué está pasando? Si el Ministerio de Salud les ha girado a ellos porque son lo que dijo Gustavo Petro y lo que dijo Aldo Cadera era que estaban saneando. Y la otra dispensadora de medicamentos, que es Cruz Verde, el gobierno hizo que le pagaran la deuda que le tenían, y también por eso hace unos meses se armó todo un debate por la plata que le estaban debiendo
a Cruz Verde. ¿Qué está pasando con estos señores que dispensan la salud y por qué, curiosamente, hoy, en esta época que se está hablando de hundir la reforma a la salud, empiezan a escasear los medicamentos? Y si no es culpa de los dispensadores, entonces que investiguen a los laboratorios que producen o que importan esos medicamentos. Pero es muy casual, Claro. entre comillas, que hoy estemos en ese tema de la falta de suministro de medicamentos a los colombianos por parte de las EPS y las entidades que tienen contratadas para el suministro de estos medicamentos. Hernán, una preguntita. ¿La gente qué decía? La gente que estaba, que tuviste ahí. Muchas peleaban, muchas estaban muy molestas, otras con la paciencia de Job, la paciencia bíblica de Job, salían, salían sin decir nada, porque es que uno no se puede poner a pelear con un funcionario No, que... pero me refiero a entre ustedes, entre la fila que decía, este es el gobierno, esto es el No, no, guerrillero. no, 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 bueno, no, no, no la oí, gente no, bien. no oí eso ayer, no oí que estaban hablando mal del gobierno, porque, o sea, es que esto no es de ahoritica, o sea, eventualmente, según pasa el tiempo, en tiempos determinados, hay escasez de determinado medicamento, independientemente del gobierno. No sabemos a qué se debe. En la pandemia, que fue que porque no había materias primas, que por las importaciones, que porque por la crisis de los containers y una cantidad de cosas que se inventaron, hubo problema con varios medicamentos. Pero antes también había crisis con medicamentos, siempre ha habido la crisis porque aparentemente, y se supo por lo de Cruz Verde, es que porque no le pagan a estos dispensadores, no sé cómo se llamarán, dispensadores de medicamentos, no les pagan las EPS, entonces no pueden pagarle a sus proveedores. Entonces los proveedores no les despachan. Por eso digo que es bueno que la Superintendencia de Industria y Comercio empiece la investigación, tanto por los dispensadores y de ahí para arriba a ver quién es el que tiene la responsabilidad para garantizarle la salud a los colombianos en en la parte de los medicamentos. Perfecto. Pues Hernán, entonces dejamos el tema de la reforma porque se nos está alargando. Sí, yo creo que ya cumplimos la hora. Sí, ya pasamos la horita. Bueno, otro tema que tenemos ya, como le digo, vamos llegando al final de este ciudadano, que el presidente Petro suspendió el cese al fuego y ordenó la reanudación de las operaciones militares ofensivas contra el Estado Mayor Central de las FARC. Ayer, yo, pues personalmente siempre me gusta escuchar las intervenciones de Gustavo Petro y pues también creando material para el canal y para el programa de hoy. Pues escuché también a Gustavo Petro que el bloque, el Clan del Golfo, le pedía, le estaba mandando a decir, pues, enviándole el mensaje que también ellos querían sumarse al proceso de paz o a unas negociaciones con el gobierno. Y Gustavo Petro fue claro diciendo, aquí no van a venir a hacer lo mismo que me estaba haciendo el Estado Mayor Central. Las cosas, si están dispuestos a acabar con las economías ilícitas, con el tráfico de migrantes también, habló bastante de eso, pues fue bastante claro y que la orden está dada y con todo para el Estado Mayor Central. ¿Qué tienes que decir ante esto, Hernán? Pues que Bueno, el Estado, a mí me da mucha, con todo el respeto de estos señores, que se pongan nombres rimbombantes. Estado Mayor Conjunto de las FARC. sí. Y Cuando no, gaitanistas, ¿no? Disque ¿cómo? gaitanistas, disque No, gaitanistas. no. El tema del gaitanismo lo ha utilizado tanto las autodefensas como, El o clan. sea, el pobre Gaitán debe estar revolcándose en su tumba porque pues lo utiliza Raimundo y todo el mundo. A propósito, Sí, es paréntesis. muy ofensivo la foto de estos, volviéndonos al tema anterior, de los senadores que votaron, pidieron el hundimiento de la reforma a la salud, que ponen detrás la foto de Gaitán. ¿Sí? Eso es bastante ofensivo. Porque Gaitán da para muchas cosas y ahorita pues volvió a la palestra el hecho de que Gaitán hubiera sido el tribuno del pueblo. Pero bueno, pero es que estos señores de las FARC no han cumplido, no cumplen ni cumplirán su palabra, salvo las personas que entraron al proceso de paz y han cumplido y los han matado por cumplir.
por estar. Pero hay otras personas que quieren seguir en el negocio del narcotráfico o en negocios ilícitos de otras índoles, trata de blancas, trata de migrantes, bueno, secuestro, extorsión, etcétera, etcétera, donde con el tema de una aparente revolución armada, que aquí no se va a dar nunca, ya no se dio y no se va a dar, pues pretenden chantajear al pueblo colombiano. Y me permiten ese término porque es así. Y lo que le estaban haciendo a Gustavo Petro y su gobierno era un chantaje. Era un chantaje. Y precisamente dio para que el señor JP hiciera esa perorata y citara a debate al ministro de Defensa y saliera con todas esas notas disonantes. Porque es que ellos se están portando como extrema derecha. Estos señores de Iván Mordisco se están portando como extrema derecha. Y a propósito, al señor Iván Mordisco lo declaró muerto el señor Iván Duque. Y la Le recompensita, han ¿no? pagado 3.000 millones de pesos porque lo mataron. Y mírenlo ahorita dónde está. Yo no, ni estaba muerto, sino estaba de parranda y se desaparecieron 3.000 millones de pesos que el señor Iván Duque y el señor ministro de Defensa de su momento, creo que fue Molano, ¿sí? No han dicho dónde están y a quién le pagaron los 3.000 millones de pesos. Eso no se ha aclarado. Y, obvia- Ese pedacito y no obviamente se. la investigación archivadita o algo, ¿no? Sí, no. O sea, no se sabe. Pero estos señores desafortunadamente no tienen ni tacha de guerrilleros, ni tacha de revolucionarios, ni tacha de nada. Son viles delincuentes comunes. Porque utilizar un gobierno democrático para tratar de sacar ventaja es un chantaje y además de la peor calaña. Esa es la opinión que yo tengo. Y pues sí, va a generar una serie de violencias, pero es que ¿qué hacemos? Se les dio 1 año y medio de oportunidad y siguen mataron en el Cauca, mataron a una líder indígena Una líder indígena, y líderes comunales de allá sin saber por qué. desarmada. Entonces, por favor, si hay alguien de ese sector que todavía tenga algo de conciencia social, que lo dudo, pues que recapacite. No se puede utilizar el primer gobierno democrático para tratar de sacar beneficios políticos y económicos. Sí, increíble, increíble. Ayer Gustavo Petro en esa intervención que hizo en Apartado hablaba de eso, de que eso iba a generar muertes innecesarias, pero ya no más, ya no más. Bueno, entonces eso ya es así los temas que teníamos básicamente aquí, tengo ya las hojitas. Sí, señores, todo esto queda una parte muy importante, la de Marcela, ¿no? Ah, que no se nos vaya a olvidar. Pensaba meter o no meter al padre Chucho, ese padre Chucho que de verdad. Pero vamos a tocar este tema con este post que pone Marce, te quiero mucho, porque dice, señor pontífice, le manda directamente al Papa. El padre Chucho, Jesús Hernando Juela, padre Chucho, como es conocido popularmente en toda Colombia, por haberse hecho fama en Canal RCN, está usando la misa para llamar a una guerra civil a sus feligreses. Está usando lenguaje de odio totalmente contrario a lo que se supone debería promulgar. Exigimos sanciones ejemplares. Por aquí está el una guerra padre civil. Este país se prepara para una guerra civil. Este país va a llegar a una guerra civil. Si no reaccionamos, vamos para una guerra civil, porque nos está secuestrando el delito. Los delincuentes cada día más secuestran a los hombres de bien. Bueno, no perdamos. Pero, Ay, pero, Dios. pero esto me hace acordar, tengo un déjà vu De- porque me hace acordar de los padres, los sacerdotes que utilizaban su púlpito para generar la violencia en contra de los liberales en la hegemonía conservadora, ¿no? Algunos decían que se ganaba el cielo el que matara a un liberal. Y recordamos a Monseñor Willes y a Monseñor Ezequiel Moreno, hoy santo o beato, es que no me acuerdo, creo que es beato, pero no sé si ya lo canonizaron, que Ujú. también llamaban a la violencia en contra de los liberales. ¿Sí? Y el de las Eso es dos. el padre Chucho hoy en día. O sea, la iglesia, sectores de la iglesia
se han caracterizado por tener una parte activa en estas manifestaciones. Y ya no es mucho la Iglesia Católica, pero sí muchas iglesias cristianas que utilizan también su púlpito y no más sino oírlos en sus peroratas de radio, cómo atacan y cómo quieren que se derroque, perdón, al gobierno de Gustavo Petro. Pero miremos este post que es muy Sí. diciente. El padre Chucho estuvo atrapado en Israel y Petro hizo todo para liberarlo. El mismo padre que hoy pide guerra civil, ayer lloraba y hoy lanza gritos de guerra. Mal paga el diablo, a quien bien le sirve. Ahí está, el padre Chucho. Bueno, dejamos entonces este padrecito acá y listo. Marcelita, tu espacio, tus noticias positivas que estamos esperando. El padre Chucho por allá que estaba atrapado en la guerra y el padre Chucho no fue capaz de decir, hombre, este pobre pueblo palestino, por Dios, los niños, yo no sé el que vio para venir aquí a decir al país ahora recientemente que aquí estamos, que las armas, que qué miedo, por Dios, aquí lo que se necesita es pacificar los corazones, entender la realidad social y hacer mucha pedagogía social, compañeros. Bueno, yo utilizo la pedagogía social para informar los recorridos que hace el presidente, con quiénes se encuentra y por qué se fortalece en los territorios la necesidad de tener acueductos, salud, educación. En días pasados, Mauricio Liscano, que es el director del ministro de las TICs, ha llevado a regiones muy apartadas, donde casi, para escuelas que casi ni conocían un computador. Entonces veíamos cómo los chicos trabajaban en computadores que dibujaban de cartón. Entonces ellos tenían unas cajas que hacían de computador y simulaban escribir y uno decía, hombre, estamos tan mal a nivel de estas regiones tan apartadas que por eso es necesario reflexionar, que los recursos del país lleguen a donde de verdad se requieren. Entonces allí estuvo Mauricio Liscano con su equipo, llevaron no solamente los computadores, sino también el acceso al Internet que es tan importante. Aún tenemos, damas y caballeros, en Colombia regiones donde no hay Internet y donde no conocen un computador. Bueno, tengo una noticia. Marcelita, perdón, te hago una anotación. Y la plata que iba a servir para la conectividad y los computadores de esos chicos, pues se desapareció. Y el señor Iván Duque, calladito, y el señor Iván Duque hoy estaba opinando sobre el tema de la reforma constitucional. Y yo digo, ¿cómo es posible que en Colombia no exista el veto ético? Los mismos ciudadanos debemos ejercer el voto, el repudio, perdón, el veto a estos personajes. Usted, señor Iván, mientras no nos diga qué pasó con los dineros, usted no puede hablar públicamente. Usted lo que tiene que decirle al país es ¿dónde? ¿Cómo así? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué ha permanecido tantos años callado y ahorita sí viene a hablar de lo que no debe y de lo que no sabe, además, de lo que no sabe? Porque ¿qué va a saber este señor cuando jamás se enteró de que es un constituyente primario ni que es una región olvidada del país? Bueno, en ese sentido, sí, Hernán, tienes toda la razón. Estos personajes desafortunadamente son figuras que utiliza la derecha, así como utilizaron, valga el paréntesis para el comentario, a Rodolfo Hernández, por Dios, que acaba de ser condenado doblemente por todo lo que hizo, por todos sus intereses, pero iba a ser el presidente, ojo. Fue el candidato que todos pusieron y la frase de el que diga Uribe. Entonces se les acabó el jueguito.
Ya se les acabó esa idea que tenían fija de que este país tiene un dueño o dos dueños. Entonces aquí el debate nacional se centra en que hay que atacar a uno que está en contra de nosotros. Entonces volvemos a lo que decía Benedetti poéticamente, ustedes y nosotros. Nosotros somos todos el pueblo y ellos son los 5 gatos de la película. No puede ser. Esa interpretación y ese análisis y narrativa en el país debe cambiar. Bueno, otra noticia que está muy interesante, el país envió al principal órgano judicial de Naciones Unidas una solicitud de opinión consultiva a partir de una iniciativa liderada por la isla de Vanuatu y un grupo de 17 países en la 78 Asamblea General de la ONU. Entonces, Colombia remite a la Corte Internacional una solicitud de opinión consultiva hecha a los estados que integran las Naciones Unidas con respecto al cambio climático. En el escrito, el país pide considerar la dimensión de los derechos humanos en la crisis climática y los efectos adversos que genera de manera desproporcionada en poblaciones vulnerables y sujetos de especial protección. En particular, Colombia hace referencia a comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales e insulares, mujeres y niños que viven en la pobreza como los principales sujetos de especial protección que pueden verse afectados por las consecuencias de la crisis climática. Colombia confía en que la CIJ se valdrá de esta oportunidad histórica para precisar las obligaciones de los estados y las acciones de cooperación internacional necesarias para abordar la crisis climática y contribuir a la protección del planeta. Cita ese comunicado. Agregar que también deben velar por el bienestar de las generaciones presentes y futuras, así como determinar las consecuencias jurídicas que recaen en los estados que han desconocido dichas obligaciones, contribuyendo a la situación actual que enfrenta el planeta. Compañeros, no nos quepa duda que nosotros jamás habíamos tenido un liderazgo ni una vocería en ese sentido. Y somos testigos hoy de la devastación, por ejemplo, en el Chocó, con el desbordamiento del río Baudó, casos que cada día son más asiduos, más persistentes por razón de la crisis del cambio climático. Entonces, nosotros tenemos un defensor de esos derechos que nadie antes había mencionado ni había contemplado. Entonces, sigo diciendo que gracias a ese señorazo que nosotros tenemos en el gobierno. Dejo allí, compañeros, me gustaría escuchar sus opiniones. Voy a robarle un minuto a Marcelita para dar una muy buena noticia. Claro. El Ministerio de Desarrollo Económico empezó a hacer unos programas, primero en la localidad Ciudad Bolívar y hoy empieza en la localidad el 20 de julio, en la famosa iglesia del Niño Jesús, se situó, para darle capacitación a lo que se conoce en Colombia como los satélites, que son damas que cosen por prenda, le pagan por prenda para grandes marcas. Entonces ellas hay blue jeans, camisas y son empresarias, pero su ingreso es muy pequeño porque les pagan por prenda, o sea, una prenda vale 5 pesos, 10 pesos, cerradoras de blue jeans, cortadoras, etcétera. Las actividades se vuelven especializadas en cada cosa. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Económico, basado en un programa que había hecho Petro en la alcaldía, está llegando a estos satélites de construcción, de confección, perdón, para que las personas puedan acceder a crédito, puedan acceder a capacitación, etcétera. La única condición es que solamente la única condición es que solo trabajen 2 personas en la unidad productiva.
no más, y que sean mayores de edad. Sí, que no sean menores de edad, sino que sean mayores de edad y que haya mínimo 2 personas en cada unidad productiva. Entonces, y van a hacerlo a nivel nacional. Eso es para implementar la industrialización de nuestro país. Recordemos que nuestro país era muy fuerte en la cuestión de confección. Muy fuerte. Entonces, pues, el gobierno Petro está empezando por ahí. Entonces, las personas que quieran y que vean esto, Buena pues noticia. que se Buena dirijan noticia. a la iglesia del Divino Niño en Bogotá y Sí. allá hablen con los asesores que son los que están, pero tienen que ser de la localidad de San Cristóbal hoy, vuelven a abrir otra para la localidad Ciudad Bolívar y van a ir así sectorizados en cada localidad de Bogotá y lo mismo en cada municipio. Esa era la noticia que iba a comentarles, compañeros. Y yo les meto ahí una que tiene que ver aquí ya fuera del país. La Aeronáutica Civil de Colombia, en un trabajo articulado del Gobierno Nacional con la Embajada de Francia y Avianca, conectamos con los destinos más apetecidos a nivel turístico y económico. Se inaugura el vuelo directo Bogotá-París-Bogotá, un nuevo logro y un compromiso del Gobierno del Cambio. Esperamos que este vuelo sea operado en un futuro no muy lejano, no por Avianca, sino por nuestra aerolínea, ¿no? Por nuestra Satena. Queremos ver esos aviones, esos colores por todos los aeropuertos internacionales. Y el Pues, ferrocarril, Osvaldo, claro, los por ferrocarriles. Dios, eso ha sido la noticia, y fotos, y porque además el ferrocarril, de ser una opción que no es contaminante, que no tiene inclusive vías ya que estuvieron trazadas durante años, y lo rescata Petro del abandono en que se encontraba, y ahora no solamente es el recuerdo, el emblema, sino es también la posibilidad de transportarnos a futuro cuando se recupere totalmente la vía, pero ya hay partes que están accediendo a la población como turismo. Entonces se dice el de La Dorada, creo que esa La Dorada Hasta la costa. hasta la costa. Sí, ese va hasta la costa, lo Ya estaban está. recibiendo. Eso ha sido una No, noticia de paz en Quiriguaná. el Curiguaná, ese Curiguaná. Quiriguaná. Quiriguaná. Y emociona mucho también ver a la gente, ¿no? La gente con esa alegría que ve pasar el tren, hombre. Yo me acuerdo que hace muchos años yo lo colocaba monedas. Ahí en la Jiménez estaba la estación de los trenes, ¿no? La estación de la Sabana, que Ahí ahora va estaba. a ser un Me acuerdo que histórico. colocaba la moneda esa de 5 pesos que traía Policarpa y se las colocaba uno ahí cuando iban a llegar los trenes y quedaban todas así, las pobres monedas. Sí, así, hace muchos años que ahí están los trenes, Dios mío. Bueno, entonces, así llegamos al final de este ciudadano, ¿cierto? Bravo. Perfecto. Esperamos que les haya gustado, nos alargamos un poco, pero es que definitivamente pues los temas teníamos que tratarlos de una forma no tan de pronto a la ligera. Estaremos pendientes en los próximos ciudadanos de controlar un poco más el tiempo, pero lo importante es eso, que la pedagogía se haga, que les llegue el mensaje que queremos enviarles a través de estos espacios, de estos contenidos que creamos, pues con esa intención de colocar nuestro granito de arena también, ¿no? Y como dijo Hernán al principio, aquí no queremos adoctrinar a nadie ni nada, cada uno tiene su opinión, simplemente pues nosotros también mostramos cuál es nuestra opinión. Claro que sí. Entonces, sin más, nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C y el Noticiero Ciudadano. Gracias. Defendemos la democracia. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.